Rubén, muchas gracias por la información en exteriores. Enseguida nos establecemos nuevamente contigo para saber qué es lo que hace noticia desde las calles de la sede de gobierno. 7:10. Quiero saludar en este momento a Omar Velasco, él es economista y también analista político, claro. Le agradezco mucho por acceder en este miércoles a esta entrevista con nosotros. Omar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Alexandra. Qué gusto estar contigo esta mañana. Un saludo cordial a todos los televidentes. Omar, igualmente un saludo cordial para ti, que sea una buena jornada. A ver, el tema de ayer, el tema del presupuesto general del Estado remodificado, el cual no fue aprobado hasta el momento, 92 puntos en contra de la aprobación. Vaya, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en el legislativo para no aprobar este presupuesto remodificado? Lo que hay que ver es que la demora en su aprobación y ahora ya el rechazo a este anteproyecto de ley 646 es una muestra de la nueva realidad que tiene el gobierno en materia de la Asamblea Legislativa, donde ha perdido una mayoría importante, porque si uno se remonta al pasado, esta es la primera vez en más de una década donde las modificaciones presupuestarias tienen esta dificultad en su aprobación. En gestiones anteriores este tema era prácticamente un tema administrativo, ¿no? Y eso, por supuesto, es lo que ha cambiado ahora con el tema de la reconfiguración de los poderes dentro de la Asamblea. Lo que estamos viendo, Alexandra, es que hoy la Asamblea tiene un rol mucho más protagónico en temas económicos, lo está teniendo con los desembolsos externos, y también ahora estamos viendo en las dificultades que tiene el gobierno para la aprobación del proyecto de modificaciones del PG. A ver, ¿a quién le conviene o no que se apruebe esta modificación del presupuesto general del Estado, Omar? Bueno, yo diría que ya a esta altura del año los impactos que pueden haber no son tan grandes, porque por un lado estamos hablando de 2% del presupuesto total, no son alrededor de 5.000 millones de bolivianos, pero no representa un monto necesariamente significativo. A nivel subnacional el impacto es menor, porque alrededor del 30% de estos recursos iban a ir para universidades, municipios y gobernaciones. Pero lo que también hay que ver es que estas entidades no han estado ejecutando los presupuestos que ya han sido aprobados durante el año, porque muchas de estas entidades están con alrededor de 50-60% de la ejecución. Ya estamos entrando al último mes del año. Eso quiere decir que hay también una lentitud en la ejecución, más allá de las modificaciones presupuestarias. Pero el más afectado en este sentido es el Estado, el nivel central, porque el principal objetivo que tenía esta ley era de incrementar recursos para el Tesoro General, y que estaban destinados a sectores como salud, educación, Fuerzas Armadas, el gobierno. Por ejemplo, para el pago del fondo, para la creación para la constitución o aporte del fondo Proleche, mantenimiento de carreteras, vivienda social, que si bien es una actividad que el Estado central la dirige, tiene un impacto también a nivel de todo el territorio nacional, ¿no? En ese sentido, se ve que hay una evidente intencionalidad de obstruir la gestión la gestión del gobierno en materia fiscal. Así es. Omar, quiero que la gente nos entienda, y es que ese es el objetivo de los medios de comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto general planteado ya, del cual venía, pero la diferencia en este presupuesto general modificado, presentado por el gobierno en este caso? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos presupuestos? Claro que sí, Alexandra. Empecemos definiendo lo que es un presupuesto. Un presupuesto representa las distintas actividades que el Estado, pretende realizar a través de toda la administración pública, y que está respaldado financieramente por sus ingresos y por sus gastos, ¿no?
Cuando se aprueba el presupuesto, normalmente en el último trimestre de un año previo, se cuenta con los recursos para que esos recursos permitan el funcionamiento del Estado durante la siguiente gestión. Ahora bien, el problema está en que normalmente los gastos tienden a ser un límite, ¿no? un techo, no se puede gastar por encima de lo presupuestado. En cambio, los ingresos, cuando se presupuestan, son en realidad indicadores referenciales, porque la economía no se sabe al momento de hacer la presupuestación inicial, no se sabe con cuántos recursos efectivamente el Estado va a contar, ¿no? Porque claro, durante el año se va a comenzar a recaudar en función a diferentes variables, ¿no? El estado de la economía, los precios internacionales, etc. En ese sentido, lo que vamos a tener es que durante el año el presupuesto inicial tiende a ser en ingresos algo conservador, es bastante menor, y durante el año vamos a tener un ingreso adicional, es decir, que en términos efectivos se han generado más ingresos de los que se han presupuestado. Esta diferencia se tiene que nuevamente a incorporar dentro de los presupuestos para que puedan ser gastados, y para eso se requieren las modificaciones presupuestarias. Claro, ahora sí, creo que este panorama se va aclarando un poco más. Omar, ¿a quién afecta el hecho de que todavía no se apruebe este presupuesto reformulado? Hemos perdido el audio de Omar. Ahí está. Omar, no logramos escucharte. Creo que usted me dice. Ahora sí. ¿Me escucho bien a usted? Ahora sí, fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Decía que más del 70% de las modificaciones presupuestarias estaban destinadas al nivel central, particularmente al Tesoro General de la Nación, para atender actividades que son recurrentes del Estado, ¿no? Les reitero, salud, educación, Fuerzas Armadas, son pagos que de alguna manera estarían siendo limitados al no aprobarse esta ley. Y eso, por supuesto, perjudica el normal puede perjudicar el normal funcionamiento del Estado, ¿no? Pero estamos todavía a un poco más de un mes y es probable que la Asamblea Legislativa encuentre una nueva alternativa para que esta ley se pueda nuevamente tratar en los próximos días. Yo no descartaría esta posibilidad. Un Estado sin presupuesto no puede funcionar, así que lo más seguro es que se vuelvan a retomar el tema, probablemente ya no considerando estos últimos artículos adicionales que venían en la ley, y eso probablemente al no tocarlos permita destrabar el actual conflicto que hay en torno a su aprobación. Omar, para la no aprobación de esta ley, de esta propuesta general del Estado, a ver, se ven artículos que ya han sido observados. Aquí dice artículos que ya fueron impugnados y observados en la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo en noviembre de 2021, que en esa oportunidad movilizó a la ciudadanía con un paro de 9 días en todo el país hasta que la misma fue abrogada por el Ejecutivo. ¿Cómo se observa por lo menos este artículo o estos artículos observados que ya han sido impugnados? Bueno, yo en principio diría que estos artículos que están en la parte final de la disposición no son artículos de contrabando como se los ha denominado, porque lo que hay que entender es que el presupuesto es el principal instrumento de política fiscal con el que cuenta un gobierno, y consecuentemente en el marco de sus competencias no solamente se trata de tocar temas como movilización de recursos, sino que también están congelamiento de cuentas, creación de fondos o incluso el tema de la prevención, por ejemplo el tema del lavado del dinero, ¿no? El artículo en particular al que hace referencia tiene que ver con este tema
de buscar mecanismos de identificar situaciones donde se puede identificar presunción de lavado de dinero. Sin embargo, probablemente lo que se requiere es una discusión mucho más amplia de este tema a nivel nacional, dentro también de la Asamblea. Se tiene que probablemente socializar mejor el alcance de ese artículo y consecuentemente para dar, digamos, viabilidad al presupuesto, probablemente la salida salomónica en este caso podría ser que se trate nuevamente la ley, pero sin considerar algunos de estos artículos que han resultado ser polémicos. ¿Hasta cuándo el legislativo tiene fecha como plazo para la aprobación de este presupuesto modificado, Omar? Bueno, en términos del presupuesto modificado no hay un plazo estricto, sino para el presupuesto inicial. El presupuesto inicial debe ser aprobado hasta fin de año. Estoy hablando del presupuesto 2024, que todavía no ha sido tratado y esa es una preocupación. Pero en relación al presupuesto 2023, en realidad la gran limitación es que mientras no se logre aprobar este presupuesto, los recursos que se tienen previsto gastar no se lo van a poder ejecutar porque estamos a un poco más de un mes del cierre fiscal, ¿no? En ese sentido, si se logra aprobar en 2 semanas, probablemente el margen de acción, de uso de esos recursos que van a tener las entidades va a ser muy poca, entonces poco efectivo en términos de la utilidad de su aprobación. Omar, ¿el gobierno va a poder pagar los aguinaldos en el caso, o los beneficios, los gastos que se tengan en fin de año? Tú sabes que existe mucho más movimiento económico cuando llegan las fechas de cierre de año. ¿El gobierno va a poder enfrentar estos gastos con responsabilidad si es que no se aprueba esta reformulación del presupuesto general del Estado? Yo no creo que el objetivo principal de estas modificaciones sea el pago de aguinaldos, ¿no? Probablemente hay una tergiversación del alcance de las modificaciones, porque para empezar este año, hacia el mes de junio, más o menos con los últimos datos del gobierno, había una suerte de un déficit pequeño, más o menos 1% del PIB, bastante manejable. Hay que ver también cómo ha evolucionado el déficit en el segundo semestre del año, pero el Estado eventualmente cuenta con diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? No solamente son estas partidas presupuestarias adicionales, ¿no? Podría, por ejemplo, colocar deuda interna, ¿no? Como una alternativa para financiar gastos urgentes, o, por ejemplo, puedes recurrir también a créditos de liquidez con el Banco Central. Entonces, yo no creo que esté comprometido el pago de los aguinaldos del sector público con la aprobación o no de esta norma. Claro, esto por los rumores que existen desde diferentes análisis y puntos de economía en el país. Omar, a ver, el presupuesto general del Estado está vinculado tal vez a algunos otros escenarios políticos que tienen interés dentro de lo que pueda pasar, tal vez intereses personales. Hoy estamos viviendo, Alexandra, el inicio de un nuevo periodo legislativo que ya comienza a mostrar el tinte, las características que va a tener. Va a ser una guerra encarnizada que se va a dar en torno a la gestión de gobierno. Por un lado, por supuesto, está el presidente y los asambleístas que apoyan la gestión de gobierno, y del otro lado vamos a tener opositores, detractores, y también la facción del MAS, que hoy comienza a ser mucho más crítica de la gestión de gobierno. En ese sentido, no hay que extrañarse que este sea el primero de varios eventos de tensión en la Asamblea en materia económica, social, política. Y es necesario en ese sentido que el gobierno pueda tener interlocutores que puedan conseguir mejor comunicación, mejor diálogo con estos frentes de oposición, si quiere tener una gestión de gobierno lo más estable posible. De verdad que sí. Finalizo con esto, Omar. ¿Estos hechos de alguna manera estarían perjudicando la gestión del presidente Luis Arce Catacora?
perjudican absolutamente, porque el principal objetivo de esta ley era incrementar recursos para el sector público que luego ingresan a la economía, y eso por supuesto luego repercute en los indicadores económicos que el gobierno está tratando de mantenerlos. En ese sentido, el hecho de no aprobarse sí se puede entender como un perjuicio. Pero reitero, ya estamos prácticamente a un mes de cerrar el año, entonces el impacto probablemente, eventualmente si se aprueba esta ley, va a ser también bastante marginal en términos de que ya estamos prácticamente cerrando la gestión fiscal, y creo que es más importante en este momento que alcaldes, gobernadores y universidades se concentren en la ejecución de los recursos que ya cuentan con aprobación de la Asamblea. Bien. Para que su ejecución hacia fin de año no llegue a ser, no disminuya. Omar, te agradezco mucho por tu tiempo con nosotros. Gracias por estar en contacto y poder hablar de estos temas que son importantes para el país. Muchas gracias, Alexandra. Es un gusto estar en tu canal. Bueno. Omar Velasco con nosotros, analista político y también economista. Presupuesto General del Estado reformulado. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar? Es la pregunta que nos hacemos. Y claro, hemos tratado de entender este escenario aquí en Primera Impresión.